Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Bueno, entre lo que cabe, buenas tardes, porque la situación que está ocurriendo en Cuba en estos momentos es muy difícil. Se han perdido muchas vidas en los últimos días y verdaderamente es muy triste todo lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos. Sean todos bienvenidos al programa número 3 de Juntos por una Cuba Libre, un programa en el que compartimos para debatir acerca de la realidad cubana y de lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos. A continuación, nuestro amigo Jordanis les presentará a nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, Lázaro. Muy buenas tardes a todos, especialmente a quienes nos acompañan desde el archipiélago cubano. Como hemos declarado desde el 1 de agosto, cuando lanzamos este canal, este es un espacio de diálogo para, desde la pluralidad de la sociedad cubana actual, compartir ese proyecto de nación que todos hemos soñado durante más de 60 años. La tarde de este domingo, 15 de agosto, me acompaña una mujer con la cual he tenido la oportunidad de transitar durante los últimos 15 años, dejando huellas en el camino. Ella se llama Giselle Invernon Ducongué. Ella es licenciada en estudios socioculturales, antropóloga, y lleva 12 años viviendo fuera de Cuba, con una profunda formación humanística, educadora popular, pero sobre todo una cubana de estos tiempos. A Giselle doy la más cordial bienvenida. Giselle, buenas tardes. Buenas tardes, George. Buenas tardes, Lázaro. ¿Cómo están? Buenas tardes, Giselle. Qué gusto poder saludar a Giselle a través de esta plataforma después de 12 años sin tener la oportunidad de abrazarla como acostumbrábamos a hacer en nuestros espacios de formación como educadores populares. Giselle, sé que para ti ha sido este un momento muy difícil de tu vida, una ruptura total, cuando hace 12 años decidiste abandonar nuestra tierra, obligada por determinadas razones, y asentarte al sur del continente. Me gustaría preguntarte, Giselle, ¿qué ha significado para ti el 11 de julio? El 11 de julio es para mí y para muchos de nosotros que estamos regados, esparcidos por el mundo. El 11 de julio es un momento de quiebre, es un momento de catarsis, ¿por qué no? Del Vía Crucis que empieza cuando tú sales de Cuba, donde tú tienes unas letras muy grandes en ese contrato social que es convertirte en migrante, pero que también tiene una letra chica que nadie te dice, en la cual está involucrado que la gente que te importa y que tú más quieres en la vida se muere, envejece, se disminuye, se deprime, le pasan cosas y tú te lo pierdes porque tú decidiste en ese contrato social que involucra migrar, tú te los pierdes porque derechamente esa letra chica es la parte de la que nadie habla, es la parte que queda como invisible en esa decisión tan grande que tú tomas cuando nunca has salido de Cuba, como es mi caso, ¿no? Yo soy una guajira pinareña, entre Candelaria y San Cristóbal, que decidió porque tenía una inquietud muy grande, por temas económicos, sí, pero también porque tenía una inquietud muy grande por conocer el mundo y una inquietud muy grande por poder leer lo que se le parara, por poder estudiar sin censura, por poder terminar de formar ese pensamiento crítico que a todos nosotros en Cuba nos promulgan a ejercer y a practicar y a experienciar. Y eso me llevó fuera de Cuba. Me llevó fuera de Cuba con toda la conciencia de que iba a ser difícil el retorno en poco tiempo. Y claro, el 11 de julio fue un día para el que ninguno de nosotros estaba preparado. Todos nosotros tenemos una base, y cuando digo nosotros digo la gente de nuestra generación, Jordani, la gente de la generación de nuestros padres y todo el que se formó en los brazos de ese proceso llamado proceso revolucionario cubano, del 59 para acá. Ninguno de nosotros estaba preparado para ese 11 de julio. Por ende, yo creo que fue un momento de catarsis. En el ámbito de la gente que estamos fuera de Cuba, yo, por ejemplo, lo viví como un momento de un quiebre muy profundo. Estuve 4, casi 5 días durmiendo apenas 2 horas, 3 horas. El principio de eso fue una frustración muy grande. Primero, aquella cosa que era nostalgia de cuando te vas de Cuba, aquella cosa de angustia cada vez que tienes que regresar a Cuba y cada vez que tienes que salir de ella.
el día 11 se fundió en una sensación muy grande de frustración y una sensación muy grande de impotencia. Una sensación de que alguien con una mano gigante había entrado dentro de ti, te había agarrado las entrañas, te había sacudido y te había soplado al oído. Bueno, reacciona, y reacciona con lo que eres. Reacciona desde esa formación que tú tienes de tu casa, reacciona, posiciónate. ¿Quién eres? A pesar de que estás fuera de Cuba hace 12 años, ¿quién eres? ¿Cómo lo vas a somatizar? ¿Qué va a pasar con tus parientes allá adentro? Y sobre todo, no solamente el 11. El 11 tuvo varios momentos. Tuvo el momento de las 11 de la mañana, tuvo el momento de las 4 de la tarde, momento oscuro en la historia democrática de mi país. Momento Giselle, donde, ¿sí? aquí quiero hacer un paréntesis. Sí. ¿Consideras tú que la frase "la orden de combate está dada a las calles los revolucionarios" fue el detonante para el enfrentamiento entre el pueblo que pacíficamente se venía manifestando y ese pueblo armado, uniformado, pero también camuflajeado dentro de las manifestaciones? ¿Consideras tú que esa frase de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, "la orden de combate está dada", fue el detonante del enfrentamiento entre los cubanos? Por supuesto. No es original de Miguel Díaz-Canel. O sea, que coincidamos en algo. Este es el mismo tipo de frase que todos nosotros en Cuba experimentamos y escuchamos en la televisión nacional cuando el maleconazo. Esto es una frase heredada de los líderes octogenarios de la revolución. Lo que pasa es que esta persona que está dirigiendo mi país no tiene el carisma ni está en el momento en el que se estuvo cuando el maleconazo. Y aún cuando el maleconazo, que es otro momento oscuro de la historia de Cuba, oscurísimo dentro de lo que son los momentos en los que la población cubana y la sociedad civil cubana ha tenido el valor de tirarse a las calles y el valor de hacer cosas que tienen que ver con su libertad democrática de expresarse. O sea, sencillamente este señor heredó la frase trillada, pero en un momento diferente. Eso no lo hace ni mejor ni peor. Han sido los dos momentos más oscuros. Mira que hemos tenido momentos oscuros en la historia democrática de Cuba, antes y durante y después del año 59. Pero estos dos momentos marcan quiebres biográficos en las familias cubanas, por lo menos en la del 59, o sea, de antes y después del 59. Marca un quiebre biográfico importante, porque si el maleconazo marcó el éxodo masivo en balsa desde Cuba, que ya venía, pero que fue un boom y que generó una crisis internacional con el gobierno cubano y que generó una crisis de todo tipo en los espacios de micropoder y de macropoder de la sociedad cubana. Imagínense, en un momento en el que nuestro país está asediado por una crisis sanitaria global, que es además potenciada hacia adentro de Cuba por las malas decisiones en términos gubernamentales. Él no llamó solamente a los revolucionarios. Hay una frase que es muy interesante, que es a los revolucionarios y a los comunistas. Y a partir de ahí, él desató un pandemonio. No solamente hizo que se enfrentaran cubanos en las calles en Cuba, sino hizo que toda persona que tuviera un pensamiento de izquierda, fuera cubano o fuera de otra nacionalidad, confrontaran en las arenas y en las calles de todos los lugares donde hay cubanos viviendo. Y esa mano terrible que agarró las entrañas de todos los cubanos y le dijo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque te acaban de llamar a que tus parientes se maten en las calles de Cuba, porque obviamente a eso llamó. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues evidentemente empezó una confrontación en todos los rincones de la tierra entre gente. Bueno, de pronto como que hemos perdido la señal con Chile. Lázaro, tú nos vas ayudando. Mientras tanto, yo quisiera hacer un comentario. Giselle se refería al maleconazo, ¿verdad? Ah, ya tenemos a Giselle de regreso. Giselle estaba comentando que tú hacías referencia al maleconazo y yo con mucha tristeza la semana pasada
pues veía los eventos que se organizaron convocados por la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba para, según ellos, conmemorar un aniversario más del respaldo popular, del respaldo del pueblo de Cuba al líder histórico de la revolución, sin hacer referencia en la prensa nacional a que precisamente en esa fecha se estaba conmemorando un aniversario más de aquel trágico suceso del maleconazo. Sin embargo, esa propia Unión de Jóvenes Comunistas, que la semana pasada convocaba a un acto que nada tiene que ver con ellos, esta semana se les olvidó que se celebraba el Día Internacional de la Juventud, puesto que con motivo al Día Internacional de la Juventud no se hicieron actos de esa magnitud, donde vemos la manera en que la Unión de Jóvenes Comunistas se convierte en la mano, ¿verdad?, del partido, en los tentáculos del Partido Comunista de Cuba para manipular a la más joven generación de cubanos. Ahora me gustaría continuar analizando contigo desde la antropología el impacto que tuvo la frase de Miguel Díaz-Canel de la orden de combate está dada aquel 11 de julio, ya después de un mes, y por ello te doy la palabra. Adelante, Gisela. Miren, hay que tener claro una cosa. Este caballero llamó a un... O sea, nosotros en la historia de la humanidad hemos visto diferentes tipos de genocidios, ¿verdad? Entonces, no sé si desde la antropología, pero dentro de lo que es más o menos lo que uno lee y tal, con formación humanista, ciencias sociales, cuando tú tienes una constitución y tienes artículos que refrendan que tú tienes libertad de expresión y sale un dirigente que tú no has escogido, ¿verdad? En cadena nacional, la única cadena que tiene, las únicas cadenas que tiene en Cuba que responden al gobierno, y tú sales dando semejante tipo de orden, tú estás poniendo a confrontar a contrarios, pero no a cualquier contrario, es decir, estás poniendo a confrontar a un pueblo por temas ideológicos. Es decir, los revolucionarios y los comunistas, la orden está dada. ¿Está dada en contra de quién? Está dada en contra de una potencia extranjera. Todos fuimos formados con un sentimiento antiimperialista impresionante, pero por sobre todas las cosas con un sentimiento antianexionista y antiintervencionista. Entonces, no era una intervención extranjera y la orden está dada, vamos a salir a las calles. Es la orden está dada para que ustedes confronten con quien piense diferente. Porque las calles no son de las personas que piensan diferente. Ahí ellos no se pueden expresar. Violación de los derechos personalísimos de todos y adicionalmente un llamamiento a un genocidio ideológico. No sé si me equivoco, pero para mí fue un llamamiento, fue una orden, una voz militar, una orden de mando para que la gente se exterminara en las calles. No, ahí creo que vale la pena que hagamos otro paréntesis. La persona que está dando la orden de combate no es cualquier persona. No nos estamos refiriendo al primer secretario del partido, no nos estamos refiriendo al presidente de los consejos de Estado y de ministros, nos estamos refiriendo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Cuba, porque constitucionalmente él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de modo tal de que él le dio la orden de combate no al pueblo desarmado, sino a los militares. Él autorizó a los militares para que salieran a las calles y reprimieran con todos los recursos que hasta entonces nosotros, al menos yo, desconocía que Cuba pudiera tener ese andamiaje, ¿verdad?, de armamento militar y transporte militar para reprimir al pueblo. Precisamente. Y adicionalmente, cuando tú pones a confrontar a dos partes de un pueblo, en las que unos tienen unas funciones que son militares, de inteligencia, que están dentro de lo que es la Policía Nacional Revolucionaria, que se supone que es para cuidar precisamente este pueblo que se va a manifestar a las calles, ¿verdad? Porque se va a manifestar porque tiene el derecho constitucional de hacerlo. Hay artículos en la Constitución actual de Cuba que así lo refrendan. No nos vamos a meter a discutir si es una constitución completamente legítima o no, con independencia de quién fue seleccionado o no, para maquillarla después de la de 1940, ok, la próxima de 1976. No nos vamos a meter porque no tenemos tanto tiempo como para meternos en ese nivel de análisis. Pero ojo, cuando tú pones a gente de un mismo pueblo a confrontar por tema ideológico, estás poniendo a confrontar a gente que es prima, a gente que es hermana, a gente que se ha criado junta. Es la misma materia prima de gente con mismos valores quizás, y los estás compulsando a posicionarse. Y nosotros tenemos en Cuba un gran mal, a mi juicio,
que es un tremendo logro del proceso revolucionario cubano que tiene que ver con el doble estándar. Imagínate una persona que como un corcho ha podido sobrevivir al proceso revolucionario cubano, diciendo lo que tiene que decir en las arenas o en los espacios de lo público dentro de Cuba y diciendo lo que tiene que decir o lo que siente que debe decir hacia el interior de su morada. Cuando tú le dices la voz está dada, lo estás poniendo con un palo en el medio de la calle y le estás haciendo algo parecido a lo que sentimos todos nosotros, pero bajo el imperio del terror, porque nosotros fuera de Cuba sentimos que nos agarraban las entrañas y reaccionamos como se nos dio la gana, con independencia de saber cuál es el precio que hay que pagar. Porque tiene un precio. Esto que tú y yo estamos haciendo hoy aquí tiene un precio. Lo que hicieron los médicos hace poquitito en la red, los médicos de Oquín, tiene un precio. Todos sabemos cuál es el precio. Para mis colegas latinoamericanos de izquierda, si se quieren enterar del precio, los que tienen mis contactos, les puedo decir que podemos ser regulados y no entrar nunca más a nuestro país. Que se nos pueden terminar de morir los parientes y nunca más entrar a nuestro país, por decir que hay artículos en la Constitución cubana que avalan que esas personas estuvieran protestando en las calles en Cuba. Y que no hay ningún artículo que diga que tú tienes que ir con un palo a darle golpe a tu coterráneo porque se esté expresando en una cuerda diferente a lo que piensas tú. Entonces, sí, esa era precisamente la segunda pregunta que yo tenía. ¿Qué precio estamos pagando cuando hemos decidido poner nuestra voz a la causa del pueblo cubano? Como bien tú decías, para aquellos hermanos latinoamericanos que nos acompañan esta tarde y que no conocen la legislación cubana, debemos señalar que casualmente, un mes antes de los sucesos del 11 de julio, un fiscal de la República de Cuba en cadena nacional de televisión a través de la pantalla de la televisión cubana advertía que los cubanos podemos ser sentenciados en ausencia por instigar a la manifestación, lo cual es un derecho ciudadano, ¿verdad? Contenido en la Constitución de la República de Cuba. Sin embargo, este fiscal en la televisión nacional advertía que quienes vivimos en el exterior podíamos ser sentenciados por compartir en nuestras redes sociales información que incitara al pueblo a manifestarse en contra de la obra de la revolución. En este sentido, yo debo señalar que, como bien decía Giselle, es muy triste estar ya conscientes de que si no se produce un cambio en Cuba, lamentablemente mi madre morirá sin tener la oportunidad nuevamente de tenerme en sus brazos. Y así irá sucediendo con toda mi familia, porque definitivamente estamos conscientes, porque ya hemos recibido las amenazas de que si ponemos un pie en cualquier aeropuerto o puerto de Cuba, seremos conducidos a una prisión por sentencia en ausencia. Adelante, Giselle, por favor. A los que nos están viendo, yo les quiero aclarar algo. Jordani y yo somos egresados como educadores populares ambientales. Somos educados en Cuba, tenemos un pensamiento, una base de pensamiento martiana y humanista. Y no nos da, por lo menos a mí no me da, y me parece que le está pasando igual a York, porque si no, no hubiera abierto este canal, no nos da la vergüenza, no nos da la formación que tenemos, la formación y la educación que nos dieron nuestros padres para hacer acto de mutis y quedarnos en silencio cuando estamos viendo que hace 62 años hemos estado calladitos y bien bonitos y súper bien portados porque hemos sido parte de lo que produce la maquinaria, porque es una maquinaria diabólica, una maquinaria que infunde temor, que infunde terror. Y todos nosotros nos hemos cuestionado un montón de cosas y en aras de cumplir con el rol que tenemos dentro de la familia en Cuba, hemos mantenido una posición, nos hemos tragado absolutamente la letra chica, la que involucra la nostalgia, la que involucra la angustia de no poder resolver los problemas en Cuba por mandes lo que mandes, la remesa que sea, las veces que puedas entrar en el año, que generalmente son pocas, cuando eres alguien que vives de un salario normal fuera de Cuba. Nos hemos tragado absolutamente todo eso, pero vamos a la pregunta inicial. 11 de julio, quiebre biográfico en la historia de todos los cubanos que tienen algo de dignidad y que tienen algo de respeto
por su tierra, por sus padres y por la historia que lo antecede. No podría ser yo, la persona que tiene la formación que tiene, humanista, desde la cuna de mis guajiros en Pinar del Río, no pudiera ser yo la misma persona si yo me hubiera tragado la lengua y no hubiera puesto jamás en ninguna de mis redes sociales lo que yo consideraba con respecto a ese evento tan espantoso y tan macabro de escuchar un presidente cubano que yo no elegí, que no eligió absolutamente nadie que yo conozca dentro de mis redes más cercanas, ¿verdad? A pesar de que la democracia cubana es que representativa, participativa, es una tremenda discusión, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Había que reaccionar y se ha reaccionado. Se ha reaccionado frente a los consulados cubanos en casi todo, no te puedo explicar en qué cantidad de países del mundo. Se ha reaccionado en las esferas de micropoder de los espacios de los muros de Facebook y de las redes sociales de uno. Se ha reaccionado como se ha podido, porque primero uno sintió terror. Después se corrió a los WhatsApp de la gente para preguntar quién estaba bien y quién estaba con una pedrada o con un batazo dado en la cabeza de la familia y de los parientes más cercanos en Cuba. Después que pasamos el terror inicial, le debe haber pasado a mucha gente que se siente representado con esto, por favor, denle un me gusta o denle alguna reacción en el Facebook o donde sea. Después que uno pasó esa cosa inicial, uno se sintió encabronado en cubano, uno se sintió enojado para el mundo chileno, uno se sintió completamente frustrado por no poderse montar en un tapón de bañadera y llegar para poder estar en la caliente, allí, en Cuba, donde uno no ha podido retornar a hacer lo que corresponde, porque todos nosotros fuimos formados para ser ciudadanos libres del mundo, pero eso del mundo está en la cabeza de los cubanos que pudimos migrar y está en el deseo de los que se quedaron allá adentro. En primera opción, nosotros fuimos formados para devolver allí donde nacimos. Y pregúntate por qué 12 años fuera de Cuba. ¿Por qué cuántos años transhumantes en el caso de George, que ha caminado medio América Latina? ¿Por qué todos nosotros estamos todos fuera de Cuba cuando el mejor lugar donde tú quisieras devolver lo que eres es en tu propia tierra? Entonces, ojo con eso. No, y en este sentido, reiterar, Giselle, que la razón de este canal es precisamente ese sueño de que mis hijos crezcan en esa Cuba libre que los vio nacer y de la que seremos parte toda la vida, a pesar de que haya quienes digan que las calles son solos para los revolucionarios. Este espacio de diálogo se abrió precisamente para esos cubanos que no han tenido derecho a la réplica y han sido víctimas de las más insólitas canalladas de los supuestos periodistas del sistema informativo de la televisión cubana que se permiten despotricar de todos y cada uno de los cubanos que pensamos diferente en cadena nacional de televisión, intentando imponer su criterio sobre la manera de pensar de cada uno de nosotros. Y entonces esos cubanos que piensan diferente no han tenido la oportunidad de un espacio de réplica, y precisamente con ese objetivo surgió este canal, por lo cual estamos invitando a todos esos cubanos que han sido silenciados para, si quieren poner su voz en función de la causa del pueblo de Cuba, acá estaremos siempre para escucharles, para compartir sus testimonios, porque como bien dice Giselle, quienes estamos hablando hoy no somos dos extranjeros que desde el confort y desde la historia de vida que puedan tener en sus países hablan de Cuba. No, somos dos cubanos que fuimos parte del proceso revolucionario cubano. Somos dos cubanos que pusimos nuestra inteligencia, nuestras energías y nuestro compromiso en la construcción de ese proyecto social. Dos cubanos que el 11 de julio se sintieron traicionados porque nos dimos cuenta de cómo nos habían manipulado para que nosotros fuéramos parte de ese mecanismo de manipulación social. Es por ello que desde el 11 de julio hemos alzado nuestra voz para defender la causa del pueblo de Cuba. Y si hay algún contacto, porque ya no sé si son mis amigos, si hay algún contacto en redes sociales, en cualquiera de mis perfiles en Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube o el que sea, que siente que yo le estoy ofendiendo con mis criterios o que siente que mis criterios le puede afectar su cotidianidad en Cuba, no ha pasado nada. Por favor, sientan la dignidad de eliminarme de sus contactos. Será un placer saber quiénes verdaderamente están dispuestos a continuar transitando
por este camino, estas calles de la democracia, que son las redes sociales y que han puesto a temblar a una dictadura. Giselle, las últimas palabras en esta tarde. Nada, yo un gusto que me hayan invitado, decirle a la gente que nos está viendo que no tengan miedo de reapropiarse de los conceptos que esta gente se han quedado para sí mismos. Efectivamente, la calle puede que sea para todos, pero yo encuentro que fueron mucho más revolucionarios las personas que se atrevieron desde no tener nada para desayunar y para comer, salir a expresar su criterio. Yo creo que esa gente era bien revolucionaria. Lo que pasa es que esta gente se ha apropiado de todos nuestros conceptos. Los invito a que no tengan miedo y a resignificar y a reescribir los contenidos de los conceptos que todos tenemos muy acuñados en la cabeza, pero que esta gente se ha encargado en 62 años de hacerlos propios. Un gusto y nada, a ser coherentes, que la coherencia al final es una utopía que cuesta caro, pero nosotros estamos dispuestos a lidiar con eso. Muchísimas gracias, Giselle. Muchísimas gracias, Giselle, por compartir tu testimonio, y solo agregar que lamentablemente los hechos del 11 de julio, todos recordarán, yo tuve la enorme oportunidad de ver la directa desde San Antonio de los Baños de ese joven que todavía está preso por solo compartir a través de sus redes sociales lo que pasaba al frente de su casa. Ese joven no ha hecho nada más y sin embargo sigue preso. Yo tuve la oportunidad de ver esa directa, un pueblo enardecido que pedía patria y vida, pedía libertad. Y cuando el presidente cubano llegó a San Antonio de los Baños y se sintió tan frustrado de ver que no podía controlar aquel pueblo enardecido, regresó a La Habana y dio la orden de combate. Y fueron entonces que iniciaron los hechos vandálicos que ellos ahora tratan de poner como la esencia de esa manifestación popular. Hay que aclarar algo más. Recordemos, los que sabemos un poquito de historia de Cuba, la guerra de guerrilla en la Sierra Maestra, el asalto al cuartel Moncada, la toma de Radio Reloj, no se hicieron con mar pacíficos, girasoles o rosas en las manos. Se hicieron a punta de cañón. Por lo tanto, me parece injusto que hoy la dictadura quiera decir que esos jóvenes de la generación de este siglo XXI son violentos, son marginales. Simple y llanamente son hombres y mujeres que hacen valer su derecho a la libre expresión y su derecho a construir una Cuba de la cual no se han sentido parte porque no los han considerado. Da vergüenza ver hoy a Miguel Díaz-Canel entrar a las viviendas de San Isidro, barrios de La Habana, como de cualquier parte de Cuba, que fueron olvidados, que fueron negados durante décadas, y que Giselle y yo, como educadores populares, entramos a ellos a llevar una luz, un rayo de amor y de esperanza a muchos niños con sus padres en las cárceles, porque sus madres estaban condenadas por ser prostitutas, pero que no tenían otra oportunidad para dar de comer a esos infelices, que hoy son parte del alimento de los tiburones del estrecho de la Florida, porque ante tanta frustración no tuvieron otra opción que abandonar su país. Y si algo yo quiero es que mis hijos puedan regresar a Cuba con la dignidad de saber que su padre, aunque me haya costado negarle el último abrazo a mi madre, dije la verdad de Cuba. Gracias, Lázaro. Tienes la palabra. Qué fuerte. A ver, Jordani. Mirándote para los ojos, te abrazo. Por los 12 años que no te he visto, te abrazo. Y te Fuerte amo. abrazo, mi hermano. Igual yo te comprendo perfectamente. Yo he sido víctima aquí hasta de amenazas de muerte. Me han escrito y me han dicho, nosotros tenemos gente en Ecuador y los vamos a mandar por ti. Incluso me han hasta dicho eso para el que se crea que los que hablamos fuera de Cuba somos cobardes ni somos nada de eso. Los tentáculos de la dictadura cubana no solo están dentro de Cuba, sino que están distribuidos por todo el mundo. Incluso en Miami todo el mundo sabe que en Miami también hay infiltrados de la dictadura y todo el mundo sabe que el que habla, incluso estamos pagando con el precio de no poder entrar más en Cuba. Porque todos los días alguien de la seguridad del Estado
o alguien del partido o alguien que mandan en mi pueblo de Ranchuelo le recuerdan a mi madre que no me va a poder ver más nunca a mí, porque yo me paro aquí en las redes sociales a hablar y a denunciar lo que mi pueblo aún lamentablemente no tiene el valor de poder hacerlo por voz propia. Yo les confieso que yo fui, les comento algo ya que estamos hablando un poco en el contexto aquí del tiempo de la universidad y todo esto. Yo fui secretario de la juventud de la universidad. Eso es algo que nunca he dicho en público, pero se los comento aquí ahora. Yo fui secretario de la Facultad de Geografía de la universidad durante varios años y a mí casi me votan en cuarto año porque yo recuerdo que yo me paré en una reunión porque yo formé parte de esa locura y de esa organización, porque yo pensé en algún momento cuando yo estaba en Cuba que yo podía cambiar algo estando dentro, porque los que están afuera, como no tienen voz y no pueden hablar, entonces dije, mejor me meto dentro de la maquinaria esta para ver si logro arreglar un poco las cosas y cambiar un poco las cosas. Y eso nunca fue posible. Incluso hoy recuerdo al profesor Rúa como me decía que me callara ya, porque si no me callaba me iban a votar de la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana en cuarto año. Y recuerdo la postura de la decana Nancy y la postura de todos ellos, que fue una postura que no era realista, que no parecían ni profesores de la universidad, porque tal parecía que yo estaba hablando con una partida de mediocre que se dejaban manipular por un gobierno que lo que estaba era diciendo una cantidad de mentiras y que todos estos años se lo ha pasado diciendo mentiras y las personas han callado, principalmente los que han tenido algún tipo de beneficio con esto. Bueno, vamos a cerrar ya entonces el tema y vamos a continuar el programa entonces del día de hoy. Muchísimas gracias, Giselle, por participar. De verdad es un placer haber conocido a una persona así como tú, tan culta y tan buena, ¿sí? Y me alegra mucho saber que podemos compartir ideales con personas tan buenas así como tú. Un fuerte abrazo a la distancia. Qué gusto, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giselle, por habernos acompañado, por haber compartido tu testimonio. Y ahora, pues, Lázaro nos va a comentar, porque precisamente en el programa de la semana anterior, las personas que nos acompañaban a través de la transmisión de Facebook Live nos pedían que profundizáramos en el tema de la COVID, porque nosotros decíamos que el doctor Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, se para cada mañana en una conferencia de prensa a leer estadísticas que cualquier periodista podría hacer y no a precisamente hacer el análisis que se requiere de la situación epidemiológica en Cuba. Nos pedían ese tema, profundizar en ese tema, y es por ello que le doy la palabra a Lázaro para iniciar el debate sobre el mismo. Mira, Jordanis, definitivamente para mí va a ser difícil hablar de esto. Yo me he sentido en estos días, en la semana esta, muy dolido con todo lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Definitivamente he sentido el dolor del cubano, a pesar de que estamos lejos de Cuba y quizás el que esté allá no lo pueda entender. Los que estamos fuera de Cuba sufrimos tanto y más que el propio cubano que está allá adentro. Porque nosotros estamos tan informados aquí y nos mantenemos al tanto minuto a minuto de lo que está pasando en Cuba, que cada vez que me entero que un hospital en Cuba no tiene oxígeno, que una ciudad en Cuba se quedó sin oxígeno y están dejando morir a las personas porque los médicos ya no pueden más, verdaderamente me llena un dolor muy profundo. Incluso yo tuve que hacer el día de ayer una directa sobre este tema porque de verdad que yo me sentía indignado. Bueno, para comenzar esta parte, les quiero compartir un video que ha circulado bastante por las redes sociales y entonces les quiero compartir este video. Denme un segundito, ya lo estoy buscando. Les quiero compartir este video porque es un médico de la provincia de Holguín explicándole a los pacientes que se acabó el oxígeno. Yo quiero que puedan ver este video y lo puedan
analizar junto conmigo. No hay oxígeno. Ahora yo vengo, ahora mismo en la provincia, salió el camión a Santiago a buscar los balones de oxígeno. No ha entrado a la hora que entre. Si entrara esta noche, yo voy a estar despierto para eso. No hay. Yo lo que quisiera fuera que ustedes, es decir, que aquí mismo se concentren, no tenemos otra alternativa. No, ya se nos fue de las manos la situación a mí, por ejemplo, como responsable de esto, a la doctora, al director que estuvo aquí. Ya es una cuestión ya de provincia, es una cuestión de gobierno. Ellos están en función, a nosotros estamos en Santiago. Traten la manera posible, caballero, en ustedes mismos darse la terapia, que yo sé que necesitan oxígeno, no terapia. Pero no. A ver, miren, yo creo que viendo este video, a ver, imagínense usted un médico que le tiene que explicar a sus pacientes que están con oxígeno porque necesitan ese oxígeno para poder respirar bien. Imagínense ustedes explicándoles que no hay oxígeno y que se tienen que dar terapia. Imagínense, al parecer vamos a tener que convertirnos los cubanos en psicólogos ahora. Imagínense decirle a personas con falta de aire que no hay oxígeno y que se den la terapia psicológica para que puedan resistir si acaso llega esa noche o si no al siguiente día. Imagínense ustedes, se han denunciado una cantidad de muertes de decenas de personas en toda Cuba, en distintas provincias de Cuba, que es impresionante por la falta de oxígeno. Incluso los niveles de complicación de los pacientes por falta de medicamentos que no hay para evitar las complicaciones asociadas al COVID ha sido inmenso también, y sabrá Dios la cantidad de muertos que han habido en Cuba porque no han tenido los medicamentos para controlar las complicaciones que vienen asociadas al COVID. Ahora, también hay un problema relacionado al COVID también, y es la falta de medicamentos, pero no solo para los tratamientos de COVID, sino para los tratamientos de cualquier cosa. Ahora mismo me escribían varias personas de los poblados de Esperanza, de Ranchuelo, que los niños que tenían fiebre, las madres no tenían medicamentos para bajarle la fiebre a los niños. Imagínense ustedes una madre qué nivel de desesperación debe sentir cuando no tiene medicamentos para darle a sus hijos y poder tratar la enfermedad que está presentando su niño. Imagínense ustedes el dolor por el que está pasando los cubanos. Ahora mismo se están muriendo personas, ya no son solo números desconocidos de personas en Italia, porque cuando veían esos números en otros países no les causaba tanto impacto. Ahora están viendo esos números de sus vecinos, de sus amigos, de familiares cercanos, y el dolor está llegando a cada pueblo, cada ciudad y cada hogar de mi Cuba. Ahora, en estos momentos, se están desarrollando iniciativas de cubanos alrededor del mundo entero para lograr ayudar al pueblo cubano con medicamentos para que por lo menos puedan combatir esas enfermedades y esas cuestiones que son tan básicas que deberían de tener medicamentos para poder hacerlas. Hay muchos cubanos alrededor del mundo entero, incluso me atrevería a decir que uno de los centros de coordinación para conseguir medicamentos en el mundo entero ahora mismo es la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, donde supuestamente es la mafia anticubana y supuestamente son los enemigos de la revolución y del pueblo de Cuba. Aquí me parece a mí que estos hechos a partir del 11 de julio han demostrado al pueblo cubano quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo, porque el 11 se demostró que el imperialismo tuvo el pretexto, tuvo la oportunidad, y ese cuento que nos llevan años metiéndonos de que van a atacar Cuba y todo ese cuento nunca se cumplió. Y al final lo que se cumplió fue que el ejército que han venido alimentando, que son unos parásitos, porque ha sido un ejército que se ha mantenido
a un costo altísimo, quitando el presupuesto de la salud, el presupuesto de la educación y el presupuesto para cuestiones más básicas de la población, lo han usado en mantener la policía y el ejército para finalmente demostrar que están reprimiendo al pueblo cubano. Y eso fue lo que hicieron el 11 y lo que están haciendo en este momento, porque están amedrentando en las afueras de los hospitales en Cuba. La policía y el ejército sigue amedrentando al pueblo cubano para que no salgan a las calles. Yo veía imágenes también hace poco en Ranchuelo, en el pueblo mío, veía imágenes de policías en las esquinas del pueblo porque están asustados de que el pueblo salga a las calles, porque razones para que el pueblo cubano salga a las calles son las que sobran. Entonces, bueno, les quiero hablar específicamente acerca de una iniciativa que se está desarrollando en estos momentos en la ciudad de Miami, y para eso voy a hacer contacto unos minutos con Marisol Cruz, que es una persona que es una de las personas que está coordinando el envío de medicamentos a Cuba, que no son para ayudar al comunismo como alguna gente se cree, es para esos medicamentos. Marisol y las personas que están coordinando junto a ella van a lograr que los medicamentos lleguen al pueblo cubano y lleguen al cubano de a pie. No se le va a entregar a nadie, ni del partido, ni del gobierno, ni de nada de eso, porque ya sabemos, lamentablemente, lo que hacen en Cuba con donativos y lo que hacen en Cuba con todas esas cosas que nunca llegan finalmente a la persona que en verdad las necesita. Además del nivel de corrupción tan grande que hay en Cuba, que sabemos perfectamente lo que puede llegar a pasar con los donativos si no son entregados directamente en el pueblo. Déjame ver si Marisol se encuentra lista en estos momentos. Déjenme ver aquí rapidito. Marisol Cruz, sí, ya la tenemos aquí ya desde la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Buenas tardes, ¿qué tal, Marisol? ¿Cómo estás por allá? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes para todos. Un placer saludarte, Marisol, desde acá, desde Ecuador. Nuestro más cordial saludo. El placer es todo mío. Perdonen que estoy caminando, es que tengo un niño chiquito. Les cuento rapidito cómo inició esta idea. Bueno, estaba mi hijo que le están saliendo los dientes, que está por ahí, y estaba vomitando y se estaba sintiendo mal. Y yo digo, si en este país que hay de todo, yo me preocupo cuando mi hijo simplemente se siente mal porque le están saliendo los dientes o porque tiene un simple vómito. No quisiera saber cómo se siente una madre que su hijo tenga fiebre en Cuba o que tenga coronavirus o cualquier otra enfermedad de las que tanto se sobran en Cuba por tantas carencias como ahora, que hay muchísimas sarna. Y yo digo, algo tengo que hacer, algo tengo que aportar. Por el mismo amor que le tengo a mi hijo, entiendo a las madres que están en Cuba. Soy viuda con 25 años que tengo, soy viuda de los 23. Sé qué cosa es perder a alguien cercano y sé el dolor que se siente. Entonces, para mí, era más que suficiente el hecho de quitarme de lo que tenía en mi propia casa para poder mandar para Cuba. Me di cuenta que por las agencias todo es un problema. Se demoran 2 y 3 meses y muchas de las cosas se pierden. Entonces, hablé con varias amistades de mi iglesia y digo, ¿qué tal si vamos nosotros mismos y lo llevamos? Y yo no sé, nos van a tener que meter presos o nos van a tener que matar con medicamentos y todo, pero no se lo vamos a dar a nadie, lo vamos a llevar personalmente. Entonces de ahí inició todo, empezamos a recolectar fondos en Facebook, a recolectar medicina y en eso estamos. Oye, Marisol, ¿y qué tal va el proceso? ¿Sí hay personas que han entregado ya los medicamentos? ¿Cuándo es el viaje para Cuba? ¿En qué fecha está previsto el primer viaje? Nuevamente les pido perdón porque ando caminando. Bueno, el primer viaje es el 21, si Dios quiere y nos lo permite. Salgo yo y mi hijo de aquí de Miami con otra persona más. Entonces estaríamos llevando, la idea es llevar aproximadamente 500 libras. No, la idea era ir con 5 o 6 porque los voluntarios están, pero no hay pasajes directos a Cuba, entonces hay que ir.
a través de España. Entonces es un pasaje para España, otro de España a Cuba y después el regreso. Todo eso, al final salen más de $2,000 en los pasajes, más las maletas que hay que pagar en España y demás, que es en euros. Entonces, esta obra, esta idea, está totalmente financiada a pulmón, con el amor que está poniendo cada persona. Y nada, pensamos cuando llevemos esto en unos 15 días, un mes, que vayan otras personas a medida que vamos recaudando los fondos y los medicamentos. Sí hay muchísima gente que se ha brindado. La gente me llama incluso llorando de que perdieron a un familiar y no quisiera que otra persona pasara por lo mismo. Y la verdad me he dado cuenta que hay más buenos que malos, a pesar de que a veces uno dice, hay tanta maldad en el mundo, pero sí hay gente que quedan con buen corazón. Muchísimas gracias, Marisol. Realmente nuestro reconocimiento para todos esos cubanos de buen corazón y también para los norteamericanos y el resto de los ciudadanos del mundo que viven en esa ciudad del sol con esta solidaridad con el pueblo de Cuba. Hemos vivido también iniciativas como esta en España, en Canadá, en muchas partes del mundo se están organizando la sociedad civil para enviar medicamentos a Cuba y ustedes, bueno, ya han encontrado esta alternativa. Ojalá y el día 21 de agosto, como tú nos manifiestas, puedan estar ustedes llegando a Cuba y compartir estas 500 libras de medicamento con el pueblo directamente. Muchísimas gracias a ti y bueno, Lázaro, te doy la palabra para despedir a Marisol. Yo le quisiera dar las gracias también a ella en el nombre del Grupo Rancholeros Unidos. Ella es la persona, la única persona que me dio la posibilidad de que llegaran medicamentos a mi pueblo de Ranchuelo, un pueblo que también, como muchos en toda Cuba, está muy complicado con el tema del COVID y el día de hoy llora la pérdida de muchas personas de nuestro pueblo que han fallecido a causa del COVID y de complicaciones asociadas a esta enfermedad. Entonces, Marisol, muchísimas gracias de todo corazón, ya yo te lo he dicho, de verdad que te lo juro que tú eres un ángel que llegó del cielo y por lo menos para el pueblo de Ranchuelo en el centro de Cuba nunca se va a olvidar. Cuando visites ese pueblo me haces el favor y me traes, bueno, me traes no porque no vas a poder traerme, pero ahí si puedes le das un abrazo grande a mi madre y le das un beso grande de parte mía. Yo no sé cuándo se lo pueda volver a dar de nuevo en mi vida, porque lamentablemente por hablar todo esto en redes sociales y por todo esto, esta labor que nosotros hacemos, lamentablemente yo no sé cuándo pueda ir nuevamente a Cuba. Pero muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón y siempre vas a tener el apoyo del Grupo Rancholeros Unidos, del mío propio y de Jordani también. Y yo siempre he dicho que los buenos somos más en el mundo y si los buenos nos unimos para hacer el bien, vamos a construir entre todos un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias a ustedes y no me tienen que agradecer nada, es de todo corazón. Estamos pasando el mismo dolor y nada, unirnos, eso es lo que tenemos que hacer y muchísimas gracias a ustedes, que pasen una excelente tarde y Dios los bendiga. Gracias, Marisol, ha sido un placer conocerte. Nosotros nos quedan 12 minutos de programa, Lázaro, nos pasó lo mismo de la semana anterior. Vamos a cerrar con el tema del COVID, a partir de la situación epidemiológica. No sé si tendrás a mano por ahí el gráfico que compartíamos hace un rato en la mañana. Sí. Realmente la situación en Cuba cada vez es más complicada. Según informaba esta mañana el doctor Durán, con todo respeto, doctor, sería interesante quizás que usted pueda cursar un posgrado de actualización, puesto que usted se refería a la hora de analizar la situación de Cuba en el mundo y en América Latina específicamente. Usted decía en las Américas que Cuba estaba en el 9º lugar por número de casos. Doctor, con todo respeto, un epidemiólogo como usted debe saber que en este caso se debe calcular la tasa de incidencia de la pandemia y no el número total de casos, porque la población de los Estados Unidos, 300 millones de habitantes y Cuba 11 millones nada más. Por supuesto que el número total de casos en Estados Unidos tiene que ser muchísimo mayor que el número de casos en Cuba, pero como usted responde a intereses del Partido Comunista de Cuba
y no del Ministerio de Salud Pública, que debía ser su función, usted hace esta manipulación de las estadísticas en televisión nacional, colocando a Cuba en el 9º lugar y a los Estados Unidos en el 1º. Por favor, deje de politizar la situación de la pandemia en Cuba. Es su responsabilidad. El pueblo de Cuba nunca le va a perdonar que usted haya manipulado de esta manera un tema tan sensible. Lo cierto es que según esas cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública en Cuba, se tienen hasta este momento realizados 7.158.719 muestras. De ellas han dado positivas más de 500.000 de cubanos, han dado positivos 517.668, a pesar de las decenas, las cientos de denuncias que hay en redes sociales de que no hay PCR ni test rápido en los hospitales y policlínicos de Cuba. A pesar de que no hay PCR, a pesar de que no hay test rápido, ya han sido diagnosticados 517.668 cubanos, es decir, más de 500.000 de cubanos ha dado positivo. Eso, según las estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública, es el 7,2% de la población. En el caso de los últimos 15 días en Cuba, ustedes pueden observar acá la tasa de contagio. Sí, Lázaro, puedes dejar esa imagen. Tenemos que en Cuba la tasa de contagio en los últimos 15 días es de 1.186. Pero en ese gráfico que ustedes tienen, recordarán que la semana pasada advertíamos de la situación de Cienfuegos y Ciego de Ávila. Bueno, ahí ustedes tienen, Cienfuegos es la línea superior de color verde, Cienfuegos con una tasa de contagio que supera los 4.296 por cada 100.000 habitantes. Insisto, Cienfuegos en los últimos 15 días con 4.296 habitantes por cada 100.000. La provincia de Ciego de Ávila, 3.264, Mayabeque, 1.481, Guantánamo, 1.433, Artemisa, 1.376 y Pinar del Río, 1.221. Recordarán ustedes que la semana pasada no se hablaba en la televisión cubana ni de Pinar del Río ni de Santo Espíritu. Realmente son dos provincias eminentemente agrícolas que poco le importa, porque para el desarrollo del turismo y de las principales actividades económicas no son Matanzas y Ciego de Ávila, que tienen a Varadero y Cayo Coco respectivamente. Por lo tanto, ellos se concentraron en contener la pandemia en Matanzas y Ciego de Ávila, de donde aún siguen llegando denuncias de que han colapsado los hospitales y no tienen oxígeno, a pesar de que Ciego de Ávila y Matanzas tienen el foco por ser polos turísticos. Ya ven que no tienen oxígeno. Sin embargo, provincias como Santo Espíritu y Pinar del Río despuntan hoy como las provincias junto a Ciego de Ávila, Cienfuegos, Artemisa, Guantánamo y Mayabeque con las más altas tasas de incidencia. Aquí muy preocupante el hecho de que en los últimos 15 días en edad pediátrica 23.685 menores de edad. En este sentido, señalar que hace muchos meses en Cuba se suspendió el curso escolar en las escuelas. Por lo tanto, los contagios son comunitarios en la vivienda, producto a que la familia tiene que salir a trabajar, en muchos casos obligados por funcionarios del Estado que obligan a su personal a ir a trabajar de manera obligatoria, y también porque tienen que pasar 5, 6, 8 horas en una cola para comprar una botella de aceite, para comprar una libra de pollo, y esos padres, esos abuelos, esos tíos, esos primos regresan infectados a la vivienda y contagian a esa población en edad pediátrica, que en los últimos 15 días, les decía, son 23.685, un promedio de 1.579 niños que se están contagiando con el coronavirus diariamente. El tema de los fallecidos realmente es extremadamente preocupante. Cuba contabilizó, según el Ministerio de Salud Pública, insisto, porque existen enorme cantidad de denuncias sobre el subregistro de fallecidos. A pesar de ello, Cuba reconoce 4.023 fallecidos, pero ustedes deben tener en consideración que, por ejemplo, en el mes de mayo, el promedio de fallecidos era de 10 fallecidos diariamente. En el mes de junio se elevó a 11. En el mes de julio ya eran 50 fallecidos diariamente como promedio en Cuba. Y en los primeros 15 días del mes de agosto, el promedio de fallecidos llega a los 84. Realmente todo parece indicar que los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, los funcionarios, no refiero jamás los médicos, las enfermeras dignos que están trabajando en nuestros hospitales, sino los funcionarios que están en el Ministerio de Salud Pública, pues parece que no saben mucho de epidemiología, porque con este comportamiento
10 en mayo, 11 en junio, 50 en julio y 84 en agosto como promedio de fallecidos a causa del coronavirus. Consciente del subregistro, mucha gente está muriendo de coronavirus y le ponen en el certificado de defunción que fue una neumonía o que fue cualquier otra enfermedad respiratoria. Estamos conscientes de todo eso. A pesar de ello, las estadísticas así lo demuestran y nosotros no vemos realmente una estrategia ni protocolos que también han sido cuestionados, orientados a detener la propagación de la epidemia en el país. En este sentido, la vacunación, el caballo de Troya, ¿verdad?, de la Revolución Cubana. Ellos que no estuvieron de acuerdo a entrar a la iniciativa COVAX porque ellos tenían la posibilidad de producir 5, no una, 5 vacunas. Bueno, el doctor Durán hoy decía que se han aplicado 11.409.451 dosis y que ya hay 3.015.945 cubanos con las 3 dosis. 3 millones de cubanos con las 3 dosis, 11 millones de dosis aplicadas. ¿Cómo se explica entonces que todavía se mantenga tan elevada la tasa de contagio en el país? Sabemos que la vacuna no evita el contagio, que lo que evita es la muerte, pero es que en Cuba cualquiera de los dos indicadores, tanto el número de contagios como el número de fallecidos, va en incremento. Otra manipulación por parte del doctor Durán esta mañana fue decir que hoy se había reportado el segundo mayor número de casos contagiados, ¿sí? Sin embargo, doctor Durán, lo correcto, y a mi compañero, colega Pepe Mejías, técnicamente lo correcto debió ser, se ha alcanzado un valor similar al reportado el día 4 de agosto, cuando fueron 98, es decir, se ha igualado el número de fallecidos, no el segundo día con el mayor número de fallecidos, ha sido la misma cantidad, 98. Por favor, no manipulen más políticamente este tema. Lázaro, estoy en el deber de comunicarte que nuestro equipo de colaboradores nos comparten, por favor, si lo pueden hacer los cubanos, dejarnos algún mensaje, porque todo parece indicar que el gobierno cubano ha bloqueado nuestra transmisión en este momento. Si hay algún cubano conectado y está escuchando la transmisión y nos puede dejar un mensaje de salutación, nos dice desde qué ciudad de Cuba está conectado, porque nos están reportando que desde varias ciudades de Cuba pues no pueden acceder a nuestra transmisión. Recuerden que este video inmediatamente será subido a nuestro canal de YouTube. Ya estamos pues casi que al terminar la transmisión. Esperamos la próxima semana. Sí, esperamos Dani, la próxima semana poder retomar los temas pendientes. Lázaro, me dicen que hay una pregunta en el chat. ¿La puedes ver tú? Sí, déjame chequear, a ver. Chat privado. Denme un segundito. Perfecto. Reiterar una vez más el agradecimiento. Sí, hay una pregunta. Por favor, adelante. Sí, la pregunta es de Jordán Cruz. Él nos pregunta, bueno, él te pregunta a ti, Jordani, ¿se han referido públicamente en Cuba acerca de la efectividad de los dichos candidatos vacunales? ¿Se han hablado acerca de la efectividad de eso? Todos sabemos, quienes seguimos al doctor Durán cada mañana, yo tengo el trabajo cada mañana de escuchar la hora de conferencia del doctor Durán, bueno, al menos lo que transmiten por Facebook, porque ustedes saben que cuando comienzan a hablar del mundo, tumban la transmisión, como si ellos fueran a decir algo que el mundo podría luego cuestionarle, como aquellas declaraciones del canciller de Canadá que tuvo que salir desmintiendo al canciller cubano, porque el canciller cubano puso en la boca del canciller de Canadá algo que este no había dicho. Entonces, cuando empiezan a hablar de la pandemia en el mundo, ellos tumban la transmisión para el mundo, solamente se quedan en el circuito nacional de televisión. Pero yo sí la escucho todos los días de lunes a domingo y ellos han hablado acerca de cuántas dosis han aplicado, pero sobre la efectividad, lamentablemente no hemos podido encontrar en ninguna revista científica de referencia internacional estudios que pues nos den la garantía de la efectividad de ese candidato vacunal, que ellos ya aseguran que es una vacuna que está certificada, que está reconocida por sus laboratorios que son de referencia en América Latina. Nosotros confiamos plenamente en esa comunidad científica de la que formamos parte, pero sí reconocemos que hay una manipulación política extraordinaria detrás del tema de las vacunas. Lázaro, te doy la palabra, nos queda un minuto para cerrar, por favor. Sí, yo lo que quiero es compartir rápidamente el video de Manuel Marrero, en el que él dice
La falta de medicina y todo es inferior que la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez, porque no me visitan, por... A ver, ya lo voy a quitar porque este señor es un insulto cuando lo escucho hablar. En definitiva, el señor que el video se ha reproducido bastante en redes sociales, el señor le echa la culpa, como todo lo que ellos siempre hacen, le echan la culpa de todo a otra cosa y nunca la culpa la van a tener ellos. En esta ocasión y en este video, él culpa específicamente del problema que hay en Cuba, más que la escasez de medicamentos, de oxígeno y de todo lo que hay en Cuba, incluso de ambulancia, porque han cogido los coches de caballo en Holguín de ambulancia, y él culpa de todo esto a los médicos, que son los que están dando un maltrato y están atendiendo mal a la población. Saque usted sus propias conclusiones. Verdaderamente escuchar las palabras de este señor es verdaderamente un insulto, y ellos hacen todo para quitarse su grado de responsabilidad, porque Lázaro, además es una... Tienes a mano el video que esta mañana un grupo de dignos médicos de Holguín compartieron en redes sociales, porque nosotros tuvimos la oportunidad de comunicarnos con el doctor Manuel Guerra, y el doctor Manuel Guerra nos daba la autorización para compartir en esta transmisión el mensaje de un grupo de médicos de Holguín que ya fueron convocados a las 2 de la tarde al teatro del Hospital Lenin de Holguín para analizar este video. Para los cubanos, que por supuesto Humberto López no lo va a poner en el noticiero, ¿tú podrías compartir el video, por favor? Sí, claro que sí, claro que sí. Definitivamente lo que hay en Cuba es una mezcla de irresponsabilidad con ineficiencia, que yo de verdad me quedo impresionado, y yo creo que todos los cubanos ahora mismo están impresionados porque es inexplicable. Además, no se entiende cuáles son las prioridades del Estado cubano cuando no acaba de, en primer lugar, el primer paso debería ser reconocer que están en una emergencia sanitaria, y ellos no han sido capaces de reconocerlo. Ese sería el primer paso, y después pedir ayuda, porque si usted necesita ayuda y el pueblo cubano necesita bastante ayuda en estos momentos, se debería de pedir ayuda a la comunidad internacional para que apoye al pueblo cubano en esta crisis tan grande que está viviendo en estos momentos. Lázaro, sanitaria. Lázaro, yo te voy a pedir que me pongas el video de Marrero y los médicos para que las personas puedan ver por qué los médicos se expresan de esa manera. Pero antes estamos obligados a denunciar algo que nos parece una vez más parte de esa estrategia del gobierno cubano. Durante esta semana hemos escuchado las denuncias que ha hecho un joven llamado Alain Paparazzi desde Panamá. En este momento nos acaba de confirmar nuestra compañera Giselle, quien estaba invitada a nuestro programa y con quien compartimos hace un rato, que le acaban de bloquear su cuenta de Facebook. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo los comunistas alrededor del mundo tratan de silenciar la voz de quienes tenemos la dignidad de decir la verdad. Y a pesar de que Lázaro y yo hemos recibido las amenazas que hemos recibido durante estas semanas, continuaremos con este canal, porque este canal es un espacio de diálogo para esos cubanos que hacen suya la causa del pueblo de Cuba. Adelante con el material que tenemos del doctor Guerra y esta indignante declaración de Marrero, que se dice primer ministro de Cuba cuando no ha sido electo por ningún cubano. La falta de medicina y todo es inferior que la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez, porque no me visitan, por... Es increíble eso. El primer ministro se cuestionó las deficiencias en la atención primaria de salud, sistema identificado para ganar la batalla contra la pandemia. De eso sí tenemos que abochonar. Llegó, no hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer, hay que ayudar, tenemos el deber
que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Al estar unidos, no hay nada que temer. Para triunfar, tenemos que entender. Yo, Ramón Villamil Soto, residente de cirugía de tercer año del Hospital Vladimir Ilich Lenin. Yo, la doctora Bárbara González Pérez, residente de tercer año de cirugía general del Hospital Lenin. Yo, doctor Alejandro Eduardo Forés Arafet, especialista en primer grado en cuidados intensivos y emergencias, médico del Hospital Vladimir Ilich Lenin y jefe de la sala de terapia intensiva de dicho hospital. Soy Claudia Juliet Consuegra Leiva, residente de tercer año de cirugía general del Hospital Lenin. Mi nombre es Rafael Alejandro Fuentes Sánchez, soy médico especialista en cirugía general del Hospital Clínico Quirúrgico. Yo, Mario Cardona Rosales, residente de primer año de estomatología. Mi nombre es Milagros Aguilera Mayuchel, residente de cirugía del Hospital Clínico Quirúrgico. Yo, el doctor Manuel Alberto Guerra Guerrero, ex residente de la especialidad de ginecología obstetricia, trabajador actual del Hospital Municipal Nicodemo Regalado León, en el mismo servicio de la especialidad de ejercicio. María Rodríguez Portelli, residente de primer año de cirugía del Hospital Lenin. Yo, Carlos de la Caridad Rojas Miranda, médico residente del segundo año de la especialidad de cirugía general del Hospital Lenin. Mi nombre es Francisco Pabón Fernández, soy médico residente de cirugía en el... Yo, Judith Carbonell Batista, especialista de cuidados intensivos. Mi nombre es Catherine Ferrer Ricardo, soy doctora en estomatología. Yo, Gilberto Felico Soto, de la Universidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Cuello, estudiante de medicina. Mi nombre es Héctor Alejandro Santiago Fuente, residente de segundo año de cirugía del Hospital Lenin. Yo, Lisandra Carbonell Batista, residente de segundo año de anestesia y reanimación del Hospital Lenin de Administración Pública. Yo, Diana Marta Villamil Soto, estudiante de medicina de quinto año. Yo, Carolina Montevideo Calzadilla, médico recién graduado de... Yo, Rafael Susana Leiva Orteguis, estudiante de quinto año de la carrera de medicina. Yo, Samuel Bertolini. Apoyo incondicionalmente a todos los médicos cubanos, que sabemos que lo están dando todo y que no somos culpables de la situación epidemiológica por la que está pasando en México. Quiero denunciar a través de este medio el maltrato que recibimos día tras día de parte de la jefatura, las autoridades, que en realidad los médicos somos los que sostenemos este país. Mediante este medio denuncio el colapso de nuestro sistema de salud y que no precisamente es culpa de los médicos que se han encontrado en todo momento en la primera línea de batalla, enfrentando todo tipo de dificultades. Necesitamos el apoyo de la población, pero sobre todo el apoyo de nuestros dirigentes. Necesitamos insumos y medios de protección. Estoy haciendo este video mientras me preparo para salir a luchar por Cuba, para salir a exigir respeto por el gremio médico. Y tenemos miedo, pero no le tenemos miedo a la pandemia, le tenemos miedo al gobierno, le tenemos miedo a lo que pueda hacer y de la manera que se pueda interpretar el hecho. Mira, Jordani, son bastantes declaraciones. Yo doy las gracias a todos los médicos por la valentía que han demostrado los médicos que participaron en este video, porque verdaderamente hay que ser valiente dentro de Cuba para hacer un video así y saber cuáles van a ser las consecuencias a las que te expones después de que grabes este video, porque puedes estar convencido que la mayoría de los médicos estos han sido citados por la policía o por la seguridad del Estado para rendir cuenta, incluso capaz que se pregunten quién les está pagando para que hagan ese video, porque ellos son tan soñadores y viven en un mundo que no es la Cuba que viven los cubanos de a pie, que son capaces de creer y de decirle al pueblo cubano que esos médicos recibieron financiamiento de la CIA o de no sé quién más para que ellos hicieran este video
y reconocieran las verdaderas deficiencias que hoy tiene el sistema de salud y que pone en tela de juicio el verdadero desastre y la emergencia sanitaria que se está viviendo en Cuba en estos momentos y la supuesta conquista de la revolución que llevan años defendiendo y diciendo en el mundo entero que tienen el mejor sistema de salud. Se ha quedado demostrado que tienen el mejor sistema represor del mundo, pero no el mejor sistema de salud. De eso que no les quepa la menor duda. Sí, muchísimas gracias, Lázaro. Nos están enviando las imágenes. Giselle Invernón, quien nos acompañaba hace un rato, intentaron hackear su cuenta durante la transmisión. Tenemos las evidencias, no sé si Lázaro las podrá compartir. Bueno, aquí tienen ustedes. Giselle, tu cuenta se bloqueó, detectamos actividad inusual en tu cuenta, es posible que alguien la haya usado sin tu consentimiento. 15 de agosto del 2021. Esto es en tiempo real, es para que ustedes vean cómo la dictadura Castro-Canel y los tentáculos que tienen en todo el mundo intentan silenciar la voz de quienes la alzamos en defensa de la causa de nuestro pueblo. También nos llega la imagen de quienes desde Cuba siguen esta transmisión para que podamos ver cómo han ralentizado la señal de internet para que ellos no puedan ver nuestra transmisión en tiempo real. Es por ello que les invitamos a que en nuestro canal de YouTube se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den a las notificaciones, ¿verdad? Para que puedan en el canal de YouTube también, pues, revisar más tarde, la próxima semana, los contenidos que vamos compartiendo y que no son otra cosa que el testimonio de esos cubanos que sienten en carne propia el dolor de nuestro pueblo. Reiteramos las disculpas por habernos extendido un poco más de una hora. Hay quienes en el chat nos piden 2 horas, así iniciamos la primera vez, pero para los cubanos que están en Cuba es muy difícil 2 horas de conexión a internet y por eso lo hicimos solo 1 hora. En la medida en que los acontecimientos lo requieran, nosotros quizás tengamos que incrementar la frecuencia del programa, no solo los domingos, sino quizás en algún otro día de la semana, pero como les respondíamos hoy a esos comunistas que nos agreden en redes sociales, este proyecto de Juntos por una Cuba Libre es un proyecto de Lázaro Batule y Jordanis Puerta, sacrificando a nuestras familias el día domingo, que es el único día que tenemos para descansar, porque de lunes a sábado tenemos que trabajar para ganar dignamente el sustento de nuestras familias. Entonces, el domingo, que es nuestro día de descanso, es el día que podemos dedicar a la causa del pueblo de Cuba, porque nosotros no recibimos un solo centavo absolutamente de nadie. Por eso, las políticas editoriales las pone usted mismo, que comparte su testimonio con nuestra plataforma. Lázaro, te doy la palabra para despedir y yo solamente agradecer una vez más a todos los que desde Cuba han hecho el mayor esfuerzo por estar en tiempo real con la transmisión, pero recuerden, en el canal de YouTube dentro de 30-45 minutos ya tendrán el video. Bueno, Jordanis, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, estoy despidiendo el tercer programa de Juntos por una Cuba Libre, donde cada domingo, a partir de las 5 de la tarde, hora de Cuba, nos conectaremos para conversar sobre la realidad cubana. Es un sacrificio, pero al mismo tiempo un deber que tenemos nosotros con el pueblo cubano, porque es lo mínimo que podemos hacer estando lejos de Cuba, denunciar. Ni yo ni Jordanis somos ni presentadores de la televisión, ni tenemos experiencia, ni somos influencers, ni nadie nos paga un centavo por esto. Esto es algo que nace desde nosotros, nos pusimos de acuerdo, somos buenos amigos y estamos haciendo esto y lo adaptamos de la manera que nosotros lo querramos hacer, porque verdaderamente no tenemos compromiso con nadie. Nuestro compromiso es solo con el pueblo cubano y decir la verdad para que el mundo entero sepa qué es lo que está sucediendo realmente en Cuba y para que los cubanos puedan estar más informados. Entonces voy a cerrar el programa del día de hoy con una canción que se llama Versión de los Hechos, de Marichal y Raudel Escuadrón Patriota, donde es un tema que trata sobre los acontecimientos del domingo 11 de julio, día de la rebeldía nacional y que quedará sin duda alguna en la historia de Cuba como el día que despertó el pueblo cubano después de más de 60 años dormido y callado
y aguantando todo lo que una dictadura le ha hecho durante todo este tiempo. Entonces, que tengan todos un excelente domingo, que Dios les bendiga siempre, que Dios bendiga nuestra Cuba, a todos los cubanos, y hace falta que los medicamentos sí puedan llegar a Cuba, pero también hace falta, y hacemos un llamado desde nuestro programa, para que el gobierno de Cuba arregle sus prioridades y establezca las prioridades acorde con las necesidades y con el estado de emergencia sanitaria que tiene el país en estos momentos, y no sigan con la represión invirtiendo en trajes para la policía, en carros, en camiones y en recursos para reprimir al pueblo. Entonces reciban todos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga siempre, y aquí los dejo con versión de los hechos de Marichal y Escuadrón Patriota. Mucho tiempo viviendo en la oscuridad, tus ojos se adaptan a la penumbra, pero un día decides que necesitas la luz y bajas por ella. Tanto tiempo viviendo en una dictadura, te acostumbras a esta situación, pero un día decides que necesitas libertad y bajas por ella. ¡Cuba! Cayó el telón oscuro, volvió a mi pueblo la visión. Esta vez ya todos saben quién creó la división. Todo el mundo está consciente de que la única invasión la incitó el cingao de Díaz-Canel contra la población. Ya las caretas se cayeron de sus caras. No quieren a su gente, ahora reprimen con balas. Pero un clamor genuino no lo para. Ni un tanque de guerra cuando un pueblo firme frente a un dictador se para. Ya rasgaron del miedo las vestiduras. Ya saben que en Cuba hay una dictadura. Ya no hay marcha atrás aunque saquen bastones, palo y anden policías vestidos con armaduras. Ya rompieron la confianza de millones, ya no pueden encerrar a un pueblo entero en sus prisiones. Ahora toca piedra contra sus bastones, patrullas boca arriba y candela sus camiones. Prefirieron disparar antes de escuchar a un pueblo que solo deseaba prosperar. Ahora no tienen moral para decirle al mismo pueblo de qué forma se tiene que revirar. No hay quien pare ya el deseo de mi nación, de ser libre, de gritar lo que ocultó en su corazón. Ya no les queda otra opción, es pa'lante aunque el tirano responda con represión. Libertad es la palabra que retumba entre la multitud que marcha en las calles de la ciudad. Las noticias dándole la vuelta al mundo mientras un fallido estado intenta ocultar la verdad. Y hay miedo entre pejes gordos que confiaron y nunca pensaron ver a Cuba entera rebelarse. Ya no hay pistola que intimide ni tirano que detenga cuando un pueblo quiere liberarse. La gente que no cree en más promesas a la calle. Los barrios que viven en la pobreza a la calle. Artistas, estudiantes y la iglesia a la calle. Hermanos, que en la unión está la fuerza a la calle. Ustedes desafiaron al poder en la calle. Ustedes lo hicieron retroceder en la calle. Ustedes quisieron la isla en la calle. En la calle, en la calle. Y las coordenadas hace tiempo como un visionario. El tema rebelión era el preludio adelantado los años. Gobiernan con terror un pueblo 62 años. Fuera dictadura, el grito oro en cada barrio. Explota la presión, los gritos y el clamor. La rabia del oprimido, sangre mezcla con sudor. Jamás se vio tanto valiente entregar el corazón y a los esbirros asesinos disparando a discreción. El mundo entero está en esbirros, no se lo creen. El proletario se cansó de tiranía tan cruel. Salieron a la calle aborrecidos de tu falso Edén. Y tu masacre fue brutal como en la plaza Tiananmen. No importa, todos los ven, sacan con los que estén. Y a los que el miedo no los deja, oran por ellos también. Terroristas calmados que es desigual el poder. Caneles, Gaddafi antillano, criminal como Fidel. Pero no te bastó con toda la represión, ni con los muertos detenidos, ni desaparición. Convocaste una guerra civil en televisión y ahí se